De los tantos juegos que jugamos, uno de ellos es el de tratar de cambiar a la otra persona. Cuando algo no me gusta de alguien, en realidad es algo que no me gusta de mí. Pero como no quiero asumir la responsabilidad, por eso procuro modificarlo en el otro. Y ahí es donde fracaso. Con el tiempo comprobamos que la otra persona no cambia o que la situación sigue repitiéndose una y otra vez. Entonces podemos quitar o apartar de nuestra vida dicha circunstancia, pero el conflicto seguirá en nuestro interior y terminará provocando una nueva situación por vibración, que nos recuerde que seguimos sin tenerlo sanado. Ya el universo se encargará de mandarnos una nueva persona o una nueva situación para recordárnoslo una vez más. La percepción que tenemos de las situaciones son un reflejo de nuestros pensamientos, influenciados por la discordancia de las memorias erróneas. El problema reside en la mayoría de los casos en que cuando por fin aceptamos el problema como algo nuestro, vamos y nos ponemos en manos de un terapeuta o un psicólogo, cuando en realidad tenemos línea directa con Dios. Podemos acudir a un terapeuta y puede ser un bastón de apoyo muy útil cuando estamos completamente ciegos por el mundo y nos puede ayudar a salir un poco del túnel. Pero tenemos que entender que la verdadera ayuda está en nosotros. Hay que tener cuidado de no mezclar la palabra responsabilidad con culpa, y esto crea mucha confusión. Cuando asumimos o nos creemos culpables de algo, estamos entregando todo nuestro poder personal. En ese estado no podemos hacer nada, pues estamos envueltos en miedo. Es decir, le estás mandando un mensaje de miedo a tu mente. Pero cuando dices soy responsable, ahí recuperas tu poder. Entonces estás en el amor. Entonces estás conectado con la divinidad. Surge una inmensa sensación de libertad cuando descubres que todo lo que acontece es producto de tu mente. No es el otro quien te enoja, sino tus pensamientos con respecto al otro. Las palabras que usa el Ho'oponopono son muy cortas y fáciles. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero encierran un poder tan grande que son capaces de realizar milagros incluso cuando las pronuncias de manera mecánica. Muchas personas comentan que simplemente al pronunciarlas o pensarlas se han obrado cambios extraordinarios en situaciones bastante complicadas. Piensa por un momento que si por el mero hecho de simplemente pronunciarlas efectúas cambios en las actitudes, en otros y en ti, ¿cuánto más podrás realizar al pronunciarlas desde una auténtica y profunda emoción nacida del corazón? Recurrir a ellas con un sentimiento de devoción, asumiendo por completo la responsabilidad de todo el universo creado, nos lleva a lugares que en otros tiempos no nos atrevíamos a imaginar. Llega un momento que, cuando se presenta ante ti una situación complicada, lo primero que surge de tu corazón es decir gracias. El proceso de lo siento, perdóname, se efectúa de manera automática en lo más profundo de tu inconsciente. El día que ante una situación en la que tiempo atrás hubieses saltado como un auténtico poseso a la yugular de otra persona, simplemente dices gracias. Ese día te darás cuenta que el Ho'oponopono está integrado en tu corazón.
El maestro soportó pacientemente sentado las quejas de un hombre hacia su esposa. Cuando él concluyó, dijo: «Tu matrimonio sería más feliz, amigo mío, si tú fueras un esposo mejor. ¿Y cómo puedo hacerlo? Renunciando a tus esfuerzos por intentar hacer de ella una mejor esposa». Antony de Melo. El perdón es perder por completo la esperanza de un pasado mejor. Anónimo de Richard Bach. La sanación del Ho'oponopono va en relación directa a la medida de entrega al proceso. Si mojas solo la punta del dedo gordo del pie, eso será lo único limpiado. Si te tiras de lleno a la pileta, hasta las últimas consecuencias, puedes estar seguro de encontrarte con los milagros mencionados recientemente. La medida del héroe viene dada por el nivel de entrega, y los frutos de la contienda van en relación directa al compromiso del mismo. Salir corriendo o mirar a otro lado es muy sencillo, pero solo en apariencia. En el fondo, dar la espalda al problema termina por ser el detonante de mayores sufrimientos. Según el Dr. Len, todo se reduce al borrado general de memorias enfermas de nuestro sistema. El estado cero es el estado en el que no actúas, no sientes, no piensas, no haces nada, solo eres. Consiste en llegar al punto de vacío completo donde no piensas. El Dr. Len dice: todos somos seres divinos, pero la mente solo puede servir a un maestro a la vez. Puede servir a las memorias desarmonizadas repitiendo una y otra vez los mismos problemas, o puede servir a la divinidad por medio de la inspiración. Como dijo Jesús, no puedes servir a dos amos a la vez. Busca el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. La mente consciente utiliza una ínfima parte del potencial de toda ella en su conjunto. Es en el inconsciente donde se está dando el auténtico aluvión de registros. La sanación, por lo tanto, tiene que ser un proceso subconsciente. No se puede sanar algo desde la propia enfermedad. ¿Cómo podrías sanar tu mente desde un proceso consciente de la propia mente enferma? Resultaría cuanto menos un acto desmesurado de voluntad, sin demasiadas garantías de éxito. El consciente tiene olvidado de pleno el origen de todo trauma por una razón muy sencilla. Le causó dolor. El dolor intenso lo empujó a ponerse a salvo cubriendo con la manta del olvido el acontecimiento originado del mismo. El tiempo es un buen aliado de la amnesia. No esperes recordar con facilidad entonces lo ocurrido. No te queda otra que confiar. Has de renunciar al control de tu sanación poniéndola en manos de la divinidad. Es ella la única poseedora del conocimiento necesario para el proceso de curación. Es en la presente cuestión donde reside lo difícil del Ho'oponopono, llegar al punto de renunciar al control y ponerte en manos del Padre Madre. Una vez trascendidas estas dudas, todo se ha dicho, es coser y cantar. Somos el producto de nuestro propio sistema familiar. Y como dicen las constelaciones familiares, la terapia floral, la bioenergética, por fidelidad y amor a los ancestros seguimos las mismas pautas de comportamiento, dando compensación al dolor sufrido por ellos. Si lo recapacitas un poco te darás cuenta de que no somos conscientes de estar alimentando una rabia hacia alguien que ha actuado desde donde supo, mientras era fiel a sus mayores. Una vez comprendido esto, no tenemos justificación alguna para seguir dándole alimento a semejante sentimiento. De ser así, deberíamos revisar los motivos. La mayoría de los casos es por la creencia errónea de que es más fácil sentir resentimiento mientras culpamos a los demás que reconocer que todo se encuentra en el interior de cada cual. En las relaciones de cualquier tipo nos usamos unos a otros de sparring
para dar salida a la rabia, aumentando de ese modo la rabia en sí. Por supuesto, también las bendiciones de este mundo nacen de una causa en armonía, por tanto se hace necesario e imperioso asumir la responsabilidad de sanarnos a nosotros mismos para facilitar la elaboración de una realidad de concordia. No existe nada en el universo si no lo creas tú antes con tu pensamiento. En ello se incluyen desde las enfermedades mortales hasta la felicidad inconmensurable. La realidad circundante de cada uno se sustenta en lo que decidimos pensar. Es nuestra mente quien decide cuál de esas realidades elegimos. Si tu mente se carga de suciedad, será eso lo que proyectes en tu realidad. Es así de sencillo. Por eso cuando no pensamos, cuando estamos en estados profundos de meditación, la realidad deja de existir del modo como la percibimos. Todo y nada puede suceder. Rendirte a la fuente llena de milagros tu vida, pues ella se ocupa de todo lo necesario. Se torna imposible el cansancio, pues la propia presencia recarga tus pilas. El doctor Len decía, los estoy invitando a mi realidad para sanarme. Somos espejos del otro. Luego resulta una auténtica bendición rodearte de personas mostrándote todo aquello pendiente de sanar en uno mismo. Cuanto peor te resulte la otra persona, o más patas arriba sea la situación, mejor, pues más oportunidad se te presenta de poder limpiar. Dar las gracias y ese estado de gratitud te va a conducir a un milagro. Aceptar el hecho de estar invitando a tu realidad a todas las personas presentes en ella, porque tu yo superior sabe de tu necesidad de sanar por medio del prójimo. Los otros aceptan tu invitación, al igual que tú la suya, por el mismo motivo. Nos necesitamos para darnos referencias, por medio de los espejos, de la suciedad de cada uno. Cada situación de tu vida es una oportunidad para la sanación. Uno se sana cuando libera en sí todo aquello que genera la desarmonía en el otro. Pide y se te dará, dijo Jesús. De lo que no nos damos cuenta es de que estamos constantemente pidiendo desde la mente subconsciente en desarmonía y el universo está respondiéndonos en consecuencia. Nos está dando exactamente lo que le estamos solicitando. Hemos de depurar nuestras peticiones o nos seguiremos llenando de una vida desafortunada. La clave definitiva se encuentra en ir al cero, como dice el doctor Len, o como dijo Jesús, volver a la pureza del alma. ¿Por qué te fijas en la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Esas deformaciones se van forjando con los pensamientos erróneos de cómo cree el ego que debe ser la realidad. Te contemplo y te descubro lleno de defectos sin darme cuenta de que son los míos. Para poder registrarte de forma genuina, primero he de limpiar mis desarmonías. De ese modo podré ver tu ego tal cual es. Y tras comprender que eso que registro no eres tú tampoco, y entender que se trata de una botella igual de sucia a la que tengo yo, se me presenta la oportunidad de mirar más allá y sentir el agua de tu interior. En ese estadio de conciencia nos reconocemos como iguales, como el mismo. Cuando nos reconciliemos con nuestro niño interior, todos los bienes nos serán dados, pues nos sentiremos merecedores de ellos. La única manera de solicitar a la divinidad la gracia de la limpieza es recurrir al niño interior. Es un pequeñuelo preso de la ingente cantidad de mierda acumulada con el paso del tiempo. Todo lo que no deseamos ver o confrontar lo depositamos directamente en el cubo de la basura donde hemos encerrado a nuestro niño. Y ahí se las apaña solo.
Por eso cuando recurrimos a Él para conectar con la fuente, está encantado de colaborar. Sabe que ese paso supondrá un poco menos de basura impidiéndole disfrutar de los bienes del universo. Y la divinidad, en su inmensa generosidad, no duda en conceder el chorro de luz limpiadora necesaria para el proceso de ascensión hacia su gracia. Lo único que hay que hacer es decirle al niño: por favor, pídele a la divinidad la limpieza de los pensamientos erróneos que están provocando esta situación con respecto a la persona que tengo delante. La divinidad se encargará de lo necesario para tu propia sanación. Recuerda, no es el otro, sino tú quien se sana. Al hacerlo entonces por resonancia, el otro sana también. ¿No estás cansado de sufrir? El único modo, en realidad el mejor y el único modo de dejar de sufrir, es aceptar la responsabilidad de estar contaminado por la acumulación de pensamientos basura y poner por medio del niño interior en manos de Dios la sanación. Asumiendo la responsabilidad, recuperas tu poder, que no es otro que el poder de la divinidad, actuando por medio tuyo. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocerlo si es nuestro, ese poder? Porque el ego tiene miedo a disolverse. ¿Cómo podemos hablarle a nuestro niño interior? Podemos decirle: lo siento, te abandoné cuando más me necesitabas. Lo siento de veras, no te imaginas cuánto lo siento. No supe hacerlo de otra forma. Me fui creyendo que de ese modo me ponía a salvo, pero no fui justo contigo y te dejé a tu suerte. Lo siento tanto, mi pequeño. Pero ahora estaré siempre cuidando de ti, y nunca jamás volveré a dejarte solo. Ahora yo cuido de ti. Lo siento de todo corazón. Por eso en estos momentos sé que estaré a tu lado siempre, cuidando de ti. Ojalá pudieras confiar de nuevo en mí. Ahora puedo cuidar de ti. Pero es imprescindible que recuperes la confianza. Sin confianza no puedo hacer nada. Te amo por ser tú. Te amo desde todo mi ser. Gracias por haber estado ahí siempre y por darme una nueva oportunidad de cuidar de ti. Te doy las gracias, tienes mi gratitud eterna, pues en tu soledad estuviste aguantando todo ese dolor evitándomelo a mí. Gracias por vivirlo en mi lugar. Gracias, qué grande eres a pesar de tu tamaño tan pequeño. Cuánto te amo. Gracias.